Buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos ustedes, ¿ah? Buenos días, Cítalo, ¿qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchachos. Hoy día trabajamos un tema muy interesante porque es el tema de estados de agregación de la materia. ¿De qué tema crees que estoy hablando cuando digo estados de agregación de la materia? Estado gaseoso. Primera parte, por si acaso, ¿no? Primera parte, ¿no? Primera parte. Entonces, si nosotros hablamos del estado gaseoso, que es la primera parte a trabajar en este momento, entonces tenemos nosotros prácticamente pues que estar muy atentos porque hoy día trabajamos un aspecto matemático, utilizamos también formulaciones. Entonces yo te recomiendo que estés muy atento, visualice en todo momento lo que hacemos en clase, no te vayas a distraer, por favor, ¿ya? Y tratemos de hacerlo mejor para que puedas entender en cada momento esta explicación. En cada momento esta explicación. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar, muchachos. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy de estado gaseoso. Primera parte. Mucha atención, entonces. Empezamos, damos inicio y cambiamos nuestra pizarrita virtual. Ahí está. Nos vamos de frente a la explicación, muchachos. Empezamos. Damos inicio, entonces. A ver. Listo. Hay que cerrar todo esto que ahora... Listo. Vamos a empezar. Muy bien. Iniciamos. Recuerda que en todo momento la Academia Grupo San Marcos, ¿ya?, nos brinda la oportunidad de lograr el ingreso tan anhelado, el motivo el cual pues estamos acá, ¿no? Por eso, ¿por qué estoy acá? Porque quiero ingresar. Nuevamente, si has escuchado, ya estamos regresando otra vez al confinamiento. Yo no sé por qué hacen eso, eso es lo que no entiendo, ¿no? Ya les doy la libertad, ahora otra vez los restringo. Nuevamente los domingos a partir de la próxima semana ya no va a ser transitable. Las normas deben ser fijas. Ahí falta mano dura, pues falta también pues un poco de respeto también al Estado, ¿no? Ahora otra vez regresamos al domingo de inmovilización de nuevo. Mira. Pero ustedes igual no salen, pues es por las puras. Muy bien, vamos a empezar. Recuerda que el tema del día de hoy es estado gaseoso, a cargo de tu profesor Enrique Pacheco, curso de química, tú ya me conoces más como profesor Pacheco. Entonces, de esa manera vamos a empezar la explicación y la definición. Cuando nosotros hablamos o mencionamos principalmente al estado gaseoso o a los estados gaseosos, los estados gaseosos para nosotros viene a ser un tipo de partícula que se encuentra en constante movimiento, en constante excitación o en constante excitabilidad, ¿no? Entonces significa que las partículas se encuentran en constante movimiento, no tienen un movimiento ordenado, ellos viajan en forma desordenada, no existe ordenamiento para ellos, las partículas tienden a repelerse constantemente según también el tipo de temperatura. Recuerda que estas partículas en estado gaseoso trabajan en función a la temperatura. A más energía, a más temperatura, mayor movimiento de excitabilidad o mayor movimiento excitatorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de estado gaseoso, hablamos nosotros de un desorden total de las partículas que viajan constantemente a una velocidad que va a depender también pues del tipo de calor ejercido, ¿no? Esos de velocidades vamos a verlo más adelante, casi en una de las últimas clases, como el tema de cinética química. Entonces, normalmente los gases tienden a ser pues unas propiedades llamadas propiedades de compresibilidad y propiedades de expansibilidad. Los gases fácilmente se pueden comprimir a altas presiones, a altas temperaturas, o también fácilmente se pueden expandir a presiones y no solo presiones, sino temperaturas constantes. Entonces, tomando en cuenta este tipo de compresibilidad, tomando en cuenta ese tipo de expansibilidad, podemos hablar también acá del punto de fusión, podemos hablar también acá de la temperatura de difusiones, porque los gases realizan un tipo de difusión, de las cuales se observa, pues, cuánto es la longitud de un gas en aproximación. Entonces, voy a repetir, los gases tienen
movimientos libres, desordenados. Predomina la expansibilidad o la fuerza de repulsión. Esta expansibilidad o fuerza de repulsión tiene que ver con la ejerción del volumen o capacidad que tienes. Esta partícula se encuentra pues constante movimiento, en forma recta, chocan, se le llama estas fuerzas de colisiones o cohecciones, donde se va a dar una repulsión inmediata, otra vez una cohección, otra vez una repulsión, y así sucesivamente, ¿no? Cohección, repulsión, cohección, repulsión. Las cohecciones son tan rápidos los procesos que se le llama esto partículas elásticas. Las cohecciones son tan rápidas en este proceso que se le llama fuerzas o colecciones elásticas. Y ahí es donde puedo determinar el tipo de energía, ¿no? ¿Todo claro hasta acá? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, avísame, por favor. Ya no ves que por ahí esté hablando y ya se me fue la conectividad. A ver, entonces, ¿todo claro hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, ya. Sí. Ahora, profesor, ¿los gases presentan coloración? Claro, por supuesto. Todo gas presenta un tipo de color. Todo gas presenta una coloración. Estos gases, al presentar una coloración, los gases, como te vuelvo a repetir, presentan una coloración. Y esa coloración tiene que ver principalmente con el tipo de aglomeración y concentración del gas. Que no entiendo cómo significa esto, profesor. Si yo obtengo un gas y los guardo herméticamente en un recipiente, ¿no? Significa un recipiente cerrado, ya sea de vidrio, de Pirex, o tal vez de repente un recipiente herméticamente metálico. El gas presenta un color cuando está bien concentrado o a alto grado de concentración de molaridad. Esto me da una coloración verdosa. Por ejemplo, el cloro es verde. Por ejemplo, el oxígeno, color azulino. Por ejemplo, el amoníaco es un color celeste. El ácido clorhídrico, color verdoso. El sodio, un color rojizo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los metales como, o también, disculpen, los no metales como el bromo, nos da una coloración amarillenta. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos tienen una ejerción al tipo de gas. Entonces, ¿hasta acá me escuchan todo claro? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? profesor. Ya, sí me escuchas, ya, correcto. Entonces, tomando en cuenta estos tipos de estados de agregación de la materia, vamos a hablar entonces, espérate, no sé qué pasó acá, no quiere hacer función de autopase, a ver, ahora sí, recién, mira, y ahora sí, tenemos acá los tres estados de agregación de la materia, ¿no? Profesor Pacheco, ¿cuáles son esos tres estados de la materia que yo debo conocer? Sólido, líquido y gaseoso. Los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, ya los conoces tú, los cambios de estado de la materia físicos, como el paso de sólido a líquido, pues que se le llama fusión, de líquido a gaseoso se le llama condensación, de gaseoso a líquido le puedes llamar, o en este caso le llamas tú, la condensación propia, o líquido a gas, evaporaciones, licuaciones, y de líquido a sólido, solidificaciones. Pero en estos cambios, el elemento o partícula que ocupa mayor trayectoria o mayor capacidad volumétrica son los gases. Repito, la partícula que ocupa mayor trayectoria o mayor volumen dentro de este recipiente es el estado gaseoso. Si te das cuenta, entre el sólido, líquido y gas, ¿quién crees que es el que va a ocupar mayor capacidad, mayor volumen, mayor distanciamiento, ¿no? ¿Quién es? ¿El estado gas? El estado gaseoso. El estado gaseoso, pues. Profesor, pero acá es algo vivo en la partícula del gas. Sí, ¿por qué, profesor? Porque ocupa, pero está expandiéndose, sí. Profesor, ¿no se encuentran unidos? No. Entonces, ¿en qué me ayuda esto? En determinar que los gases pueden ocupar la mayor capacidad y después también pueden llegar a comprimirse a ciertas temperaturas. Entonces, significa, te voy a repetir, que todo gas
va a depender de la temperatura de ejerción. Como que este gas a temperaturas más calientes va a ejercerse más. O como este mismo gas a temperaturas frías va a llegar a convertirse a otro estado de la materia. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Quieres hacer un experimento en casa, sí o no? Habla. Te pregunto. Sí. Sí. ¿Quieres hacer? Ya, en tu casa hace lo siguiente, ¿ya? Agarras y toma una bolsa o un globo, cualquiera de los dos. Prefiero el globo que la bolsa. Te vuelvo a repetir. Prefiero el globo que la bolsa. Pero si tienes solo una bolsa, agarra la bolsa. En este caso, la bolsa llénala de aire. Sopla o llénala de aire de esta manera y la cierras. Bien inflada esa bolsa o el globo, llévalo al cooler. Llévalo al cooler. Llévalo al cooler. Y la próxima semana me dices qué ha pasado con la bolsa o el globo. Quedará inflado, demostrará que disminuye el volumen. Luego quiero que abras esa bolsa y me digas qué encontraste dentro de ella, ¿ya? Lo haces, ¿está bien? ¿Queda claro entonces? ¿Sí? ¿Tu compañero? A ver. Pero que me dice, sí, profesor, si quiero hacer el experimento. ¿Me están escuchando? La bolsa la inflamos y qué Sí, más. profesor. ¿Me escuchas bien o se está entrecortando? Se No, escucha no, bien. sí, se lo escucha bien. Escucha bien, Ya, profesor. ahora sí, Escucha dime, bien, profesor. Sí, dime, ibas a decirme algo. Inflamos la bolsa y después la amarramos y solo dejamos ahí. Claro, nada más, es lo único. Vale. Profesor, pero eso va a malograr a mi refrigerador. No te va a malograr nada, es una bolsa, es plástico. Pero el globo igual. ¿Estaba bien? Ya, Ahí está. profesor, voy a hacer ese experimento. Claro, hazlo y ya lo abres y dices, profesor, ¿qué va a pasar? ¿Va a explotar? No, 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 tranquilo, todo lo ves explotar, tú no, porque quieres explotar de repente tu colegio que anteriormente te enseñaba. No, acá Anthony dice mi jefa, que estás casado. Se ha casado ya Anthony, claro, ¿no? Su jefa dice, pues su jefa. Tu mamá, dile, pues, ¿no? Mi mamá Profesor, va a ¿cuántas ver, horas lo dejamos ahí? de preferencia de un día para otro. Si lo haces en la mañana, déjalo toda la mañana hasta el otro día, porque a veces demora un poco el cooler en congelar bien. Y si lo estás haciendo en la noche, tienes que dejarlo para acá 2 días todavía. Es decir, al día siguiente, al próximo en la mañana. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá entonces? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, solo Sí, he pedido de profesor. la refrigeradora, no me estés haciendo experimentos, que voy a meterlo al microondas, que lo voy a meter al horno, no, no. Solo trabaja con lo que te he pedido. No vas a malograr después el microondas, la bolsa se va a después de una manera u otra quemar. Y estas bolsas son un poquito bien complicadas sacarlas, pues después las partículas de los mismos huecos que tiene el microondas o el horno. Eso ni se te ocurra hacerlo. Ya solo he dicho microondas. Microondas, refrigeradora. Sí, sí, Refrigeradora. sí. Sí, claro, refrigeradora. Ya, muy bien. Ahora, el comportamiento de los gases que debe tener un gas, que debe cumplir un gas, para que sea llamado gas ideal, deben tener o debe proporcionar las siguientes funciones. Por ejemplo, no presentan forma definida. Los gases pueden adaptarse a la forma según el tipo de volumen que tú quieras saltar. No tienen una forma definida, presentan un volumen tampoco definido, es un volumen variable, constantemente está en dilatación o expansión. Sus moléculas se mueven libremente al azar y se empiezan a dispersar ocupando un volumen en toda la disposición. Pueden comprimirse, pueden expandirse también, y de esta manera baja densidad. Es decir, un volumen de un gas se comprime o se expande. Presentan bajas densidades. Eso es lo normal, porque lo ideal es que todo gas tiene que elevarse a un nivel pues de hidrósfera, ¿no? Litosfera, a un nivel pues de ozonosfera o estratosfera. Pero hay gases que presentan mayor densidad, hay secciones de gases donde estos gases están por debajo, ¿no? Al nivel litosfera, ¿no? Al nivel casi de la corteza terrestre. Entonces, estos gases pueden demostrar de que las densidades son inversas, pero son excepciones.
Por ejemplo, las neblinas son más densas, por lo tanto, pues su nivel está por debajo, casi cerca de la terrestre, ¿no? Y todos los gases tienen un comportamiento a una presión y temperatura constante. Cuando hablamos nosotros de gases, podemos representarlos en valores monoatómicos, diatómicos. Por ejemplo, monoatómicos, helio, neón, argón, criptón, xenón. Podemos hablar de repente de los gases nobles. Podemos hablar acá de repente, pues, de algunos elementos monoatómicos en forma de gas. Mencionemos, pues, al cloro, ¿no? En forma de estado gaseoso, al flúor. Diatómicamente podemos hablar del hidrógeno molecular, 2, nitrógeno molecular, oxígeno molecular, flúor molecular, cloro molecular. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, monóxido de carbono, anhídrido nitroso, monóxido de nitrógeno. Triatómicamente el dióxido de carbono, la capa de ozono, el anhídrido sulfuroso. Tetratómicamente, pues, el anhídrido sulfúrico, el amoníaco. Poliatómicamente, pues, tenemos al metano, al etano, al propano, al butano, al amonio, si quieres considerarlo acá también. Y muchas funciones que puedan cumplir a más grandes cantidades de átomos en estado gaseoso, ¿ya? ¿Cuáles son las 4 magnitudes que se deben encontrar en un estado gaseoso? ¿Cuáles son las 4 magnitudes que se deben encontrar en un estado gaseoso? La primera es la temperatura, porque gracias a ella podemos cambiar o variar la cohesión de las partículas. Posteriormente tenemos la presión, donde la presión reduce el volumen o aumenta también el volumen de la capacidad. El volumen que es ejercido, a mayor volumen, mayor desplazamiento de las partículas, a menor volumen, más cohesión, menor desplazamiento, y la masa que va en función al gas, ¿no? Acá varios alumnos me preguntaban, profesor, en la universidad no me decían, profesor Pacheco, disculpe, ¿cómo puedo encontrar la masa del aire, no? ¿Cómo hallarías la masa del aire? Imagínate que yo te pongo un experimento en un laboratorio y te digo, a ver, jóvenes, encuéntrame la masa del aire. Profesor, ¿por datos? No, por datos no. Experimentalmente, ¿cómo encuentras la masa del aire? ¿Cómo puedes hallar la masa del aire? Que ahorita tú mismo estás inhalando o estás a la intemperie. ¿Cómo haces tú? El mismo experimento, pues que ahorita te he dicho del globo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hallar qué? ¿Hallar qué? Hallar la masa del globo en una balanza o la masa de una bolsa, y esa masa determinada, luego inflar el globo o la bolsa y hacemos una diferencia de masas. La masa del globo menos la masa de la bolsa. Y ahí me da la masa del aire, ¿no? O viceversa, ¿no? La masa del aire entre la masa ya inflada, hago la diferencia y me da la masa del gas propio. Y ya puedo encontrar la masa del aire en función a una cantidad volumétrica, ¿no? Vuelvo a preguntarte, ¿cuáles son las 4 magnitudes que debemos trabajar? Te escucho. Temperatura, presión, Temperatura, volumen y la masa. presión, el masa. volumen y la masa. De nuevo, otra vez, ¿cuáles son? Temperatura, presión. Temperatura, la presión, el volumen y la masa. Temperatura, presión, el volumen y la masa. Correcto. Muy bien, temperatura, presión, volumen y masa, ¿no? Entonces, esas 4 magnitudes debemos conocerlas. No te olvides, todo gas o toda función de un gas va a depender de estas 4 magnitudes fundamentales. Y eso puede estar trabajándose, por ejemplo, si hablo de temperaturas, en función a escala grados Celsius. Por ejemplo, la escala de grados Celsius, que es una escala de temperatura relativa, esa temperatura en escala de grados Celsius va a trabajarse según, si es un punto inferior, tiene que ser de 0 grados Celsius, ¿no? Ese es el punto de congelamiento, llamada fusión del agua. En cambio, el punto superior, que es de los 100 grados Celsius, van en el caso de la temperatura de ebullición. El aumento de la temperatura nos lleva a un cambio del valor, el cambio de la materia, del estado de agregación. Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, cuando uno va a hervir el agua tiene una temperatura de ebullición. Normalmente el agua, su temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que a los 100 grados Celsius el agua hervida pasará a un estado gaseoso.
que se va a formar parte del aire, ¿no? Profesor, a ver, hay otros que cambian. Por ejemplo, el alcohol es 78,4 grados Celsius. Si el alcohol yo lo empiezo a hervir, 78,4. Y eso también depende de qué tipo de alcohol. Porque tenemos alcoholes al 70%, que son 70 grados, o al alcohol al 90, ¿no? A mayor tipo de grados de alcohol, de pureza, va a cambiar ese tipo de temperatura. Y el punto de fusión es el punto de congelación, que es lo que va a hacer ahora pues en casa con la experimentación de una bolsa, ¿no? Igual es en el caso de la escala de Fahrenheit, que es otra escala de temperaturas relativas. Las temperaturas comparadas desde grados Celsius a escala Fahrenheit tienen que ver acá principalmente con el intercambio o la comparativa de un grado con otro. Recordemos que normalmente, por ejemplo, en el Perú trabajamos con temperaturas en Celsius, pero esas temperaturas en cambios climatológicos son convertidas a Fahrenheit, que es mucho mejor la interpretación. Entonces, esta escala de Fahrenheit ayuda un poco más a precisar en qué temperatura se encuentra. Pero en química vamos a trabajar nosotros la temperatura en grados Kelvin, llamadas temperaturas absolutas. Y esta temperatura absoluta, que es en grados Kelvin, es una temperatura que debe ser convertida de grados Celsius, que es lo normal que nos indica, a grados Kelvin. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura de una persona que está inclinándose a hacer calentura? 37 grados, 37 grados, 5, calentura, ¿no? Una temperatura pues en fiebre, ¿no? 38 grados Celsius, profesor, 40. Y estamos llegando pues a temperaturas muy altas que puede ocasionar muchas veces pues un derrame, un paro cardíaco, ¿no? Eso es algo muy drástico, ¿no? Hipertensiones y lo demás. La temperatura en grados Kelvin, que son temperaturas absolutas, se trabaja mucho como una temperatura en sistema internacional. Es un valor que en sistema internacional ayuda a reconocer las temperaturas más precisas de un gas a condiciones ideales. 263 más los grados Celsius. La presión que tenemos que trabajar normalmente se trabaja en atmósferas y eso puede ser convertido a milímetros de mercurio, que es 760 milímetros de mercurio. O también puede ser transformado en 760 torricellis. ¿Por qué Torricelli, profesor? Porque lleva el nombre de principal investigador, que es el señor Torricelli, el cual menciona cómo la presión ejercida de la atmósfera no afecta o afecta a los gases a condiciones ideales. Una atmósfera equivale a 1 por 10 a la quinta pascal. Entonces, estos son sistemas de conversión. Son sistemas de conversión. Profesor, ¿cuál es la presión ideal que se debe trabajar para un gas? Según el sistema internacional, la presión ideal tiene que ser en pascales. Pero, recuerda, pero, acá viene una contradicción, ¿no? Pero esta presión ideal que está en pascales normalmente no se trabaja. El valor real es casi atmosférico o milímetros de mercurio. La experiencia que propuso el señor Torricelli, o propone, discúlpame, el señor Torricelli, es de una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio, o equivale a 760 torricellis, o equivale a 101,325 kilopascales, o equivale a 1,01325 bars, o 1013,25 milibars, ¿no? Donde se explica que la cubeta o vaso de recipiente que vas a agregar el mercurio, ejercido a través de un tubo alargado, pipeta puede ser, o un tubo en forma pues de L si quieres, ese tubo tiene que encontrar con mercurio. El mercurio empieza a descender y al descender la cubeta se va a llenar del mercurio y es algo de una lógica, ¿no? Profesor, si yo tengo mercurio en una cubeta es como un balde y le voy agregando, el agua debe rebalsar del balde, del otro balde, o la cubeta debe rebalsar el mercurio. Y acá no sucede eso. El mercurio se mantiene a un tope del recipiente y la presión ejercida dentro y fuera de ellas va a mantener al mercurio en ese lugar
y al mercurio del recipiente del tubo de la pipeta se mantiene idéntico. No aumenta, no disminuye. Entonces la fuerza del gas versus la fuerza de atracción van a ser directamente proporcionales. Y acá el ejemplo lo tenemos en las presiones manométricas, que son presiones barométricas, donde encontramos que la presión atmosférica, 740 milímetros de mercurio, es ejercida ante la presión del gas. Y para encontrar esa variación de las presiones, yo tengo que tomar el mercurio en desplazamiento superior ascendente al gas, y eso hago una variación de las alturas teniendo en cuenta acá el 22 milímetros de mercurio, ¿no? Pongamos ejemplo. Si yo me he dado cuenta que la altura entre el mercurio desplazado y el mercurio ya inferior que ya desplazó, esto es una variación de la altura de 22 milímetros de mercurio. Lo que yo tengo que hacer es restar 740 milímetros de mercurio atmosféricos menos 22 de la variación. Y eso me da 718. Entonces me he dado cuenta que en este balón de tubo de ensayo que está el gas, es una presión menor. La presión del gas es menor a la presión atmosférica. Profesor, ¿y esto para qué me sirve? Para crear pues diferentes condiciones ante un recipiente, un balón de gas, ante un proyecto de ingeniería industrial, para de repente ver maquinarias que trabajen en función del gas combustible, como el gas camisea, ¿no? Entonces, son presiones que se llama esto presiones de tajo abiertos. Entonces, estas presiones ayudan a determinar el comportamiento de un gas. Y si entiendo el comportamiento de un gas, podrá ser modificado, trabajado y posteriormente llevado pues a lo que es un campo para nosotros de la ciencia pues atmosférica, ¿no? Igual en la presión manométrica, si yo veo un desplazamiento ya más del gas menor del mercurio, entonces me doy cuenta que la presión atmosférica fue 600, la altura salió 30 milímetros de mercurio. Entonces, en vez de restar, le sumamos a esto, favoreciendo la presión del gas. Y la presión del gas nos da 630 milímetros de mercurio. Entonces, la medida de las presiones de los gases, manométricamente, se realiza con la variación de la altura de ellos. Y es así que los gases se clasifican en estados gaseosos, como las medidas que acabamos de observar ahorita, y las leyes de los gases ideales que vamos a explicar a continuación, como la ley de Avogadro, la ley del Boyle o Marriott, ley de Charles-Lussac, y la ecuación general de los gases ideales, ¿no? También tenemos acá la teoría cinética del señor Avogadro, la teoría cinética del señor Boyle o Marriott, y la teoría de Charles-Lussac, o Lussac. Esas teorías de cinética no lo vamos a trabajar porque esto es tema final de química. Solo vamos a trabajar las leyes de los gases en función a la fórmula de la ecuación de los gases ideales. Boyle. La ley de Boyle me dice, en el año 1662, que la temperatura en estos valores comparativos son temperaturas constantes. Y al ser las temperaturas constantes, significa, en este punto, que la presión y el volumen van a estar en una regla inversamente proporcional. Al encontrarse en una regla inversamente proporcional, sabemos que la presión puede estar en aumento y el volumen en disminución. Entonces, si tenemos nosotros estas dos comparaciones y la presión está en aumento y el volumen en disminución, esto nos lleva a una regla inversamente proporcional, donde la gráfica, haciendo el versus entre presiones altas y volúmenes bajos, me dará una gráfica hipérbola o parábola. Es una gráfica pues que desciende y asciende a la vez, ¿no? Entonces la temperatura tenemos acá pues que es constante. En la ley de Charles nos damos cuenta que el volumen es constante, ¿no? En la ley de Charles, la presión es constante. Es llamada esta ley isobárica.
Y la ley isobárica nos implica de que el volumen versus la temperatura en gráficas van a ser una regla directamente proporcional. Pueden ir en aumentos o pueden ir en disminución. Si hablamos nosotros de presiones constantes, el volumen estará ascendiendo según la temperatura de aumento. Si yo aumento la temperatura en un recipiente herméticamente cerrado, entonces este volumen va a aumentar. Si yo disminuyo la temperatura, el volumen también va a disminuir. ¿Por qué? Porque las partículas empiezan a cesar. Cuando cesan, el tamaño de estas se reduce. Y para la ley de Lussach, en el año 1802, se menciona que los volúmenes son constantes, llamados también leyes isocóricas o también consideradas como leyes isométricas. Isocóricas o isométricas. Algunos también le prefieren decir ley isovolumétrica. Si la presión aumenta, la temperatura de este recipiente también tiene que aumentar, pero el volumen se mantiene constante. Y acá ponemos el ejemplo ante un vaso precipitado, colocamos dentro de ella un tubo de ensayo en forma de balón, y esto lo cerramos con corcho, colocando un tubo en forma de L dispuesto, y nos damos cuenta que el gas mantiene su movimiento aún. Esto va a depender solo de la presión que tú ejerces. Ley isovolumétrica o isométrica. Entonces, para Avogadro nos habla de las condiciones normales y una mol a condición normal equivale a 22,4 litros o también una mol es equivalente a 6 por 10 a la 23 números de Avogadro. Entonces, toda condición normal lleva pues una mol, 22,4 litros, presión atmosférica 1 atmósfera, tenemos acá también pues la temperatura 0 grados Celsius que equivale eso a 263 Kelvin. Son expresiones que se trabaja bastante en condiciones ideales. Y tenemos la primera fórmula de los gases ideales, como por ejemplo el famoso pavo ratón. El famoso pavo ratón. Por eso sí he escuchado del pavo ratón. Claro, pues es una ley combinatoria de Boyle, de Charles, de Lussach, de Avogadro. Y esas leyes van en función a la presión, al volumen, al número de moles, la constante y la temperatura. La presión normalmente se trabaja en atmósferas. El volumen es el valor en litros. N tiene que ser en moles. La constante va a depender de la presión. Puede ser la constante atmosférica, si la presión es atmosférica, o también puede ser milímetro de mercurio, y la constante también cambia. Y la temperatura va a tener que ser obligatoriamente en Kelvin. No puede ser en grados Celsius. Tiene que ser en grados Kelvin. Tenemos acá un ejemplo. Entonces, la constante universal R toma valores, si es que es atmosférica, 0,082. Si es pascales, 8,3. O si es milímetros de mercurio, tomará el valor de 62,4. ¿Hasta acá estás bien? ¿Me llegas a entender? ¿Sí? ¿Aula? ¿Seguro? Profesor. Los 90 alumnos, 89 presentes. Paucar, ¿todo bien hasta acá? Sí, profesor. Muy bien. Cusiboman, ¿todo ok? ¿Podría leerme una vez más la fórmula? La fórmula es pavo ratón, ahí está. Me refiero, presión por volumen es igual a... Número de moles por la constante universal por la temperatura ejercida. Vale, gracias. Ya, muy bien. Entonces, esta ecuación de gases ideales se puede convertir en un derivado de... Acá tenemos la famosa fórmula pues del pavito, ¿no? Pavito busca su pavita, ¿no? Presión por volumen entre temperatura es igual a presión por volumen entre temperatura.
Esos son para dos condiciones o dos gases independientes. O también para dos gases que están en completa mezcla. Entonces, estos gases nos ayudan a entender mejor cuál es el comportamiento necesario para poder, de una manera u otra, ejercer mayor presión, tal vez mayor temperatura. Por ejemplo, consulta básica, y siempre hago estos ejemplos con ustedes, porque es lo que estamos ahorita pasando frecuentemente. Consulta. Actualmente los pacientes que presentan el famoso SARS-CoV-19, que hablamos de una nueva cepa de SARS-CoV-20, pregunta, ¿cuáles son los elementos que trabajan en este balón? ¿Qué necesitan ellos, los pacientes que tienen COVID? ¿Qué necesitan para poder seguir viviendo? ¿Qué es lo que le hace mucha falta? Oxígeno. Consulta, ¿tú crees que los balones de oxígeno solo son oxígeno 2 y se acabó? No. ¿No? ¿Qué más crees que lleva? Son Nitrógeno. dos elementos importantes. Hidrógeno. Son dos. No, ¿cómo va a llevar hidrógeno? No, no puede llevar hidrógeno. Nitrógeno. Ah, claro, nitrógeno. Por supuesto, nitrógeno, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque nosotros en el proceso de conversión del oxígeno necesitamos también nitrógeno. ¿Por qué, profesor? Porque el nitrógeno ayuda en el proceso alveolar a convertir esto y pasar por todo el torrente sanguíneo, vasos sanguíneos, transformando esto en dióxido de carbono y luego expulsado, ¿no? En la exhalación. ¿Está bien? Eso es biología y anatomía, que estamos explicando algo básico. Entonces, si el paciente de COVID-19 necesita oxígeno, le tengo que dar oxígeno con nitrógeno, pues, con ciertas cantidades volumétricas, ¿no? Y para darle con cantidades volumétricas, que es lo normalmente, pues, hablamos de capacidades de volúmenes en metros cúbicos, tiene o debe tener la cantidad necesaria para poder hacer una conversión luego a esto a dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos que hablar de un gas que se encuentre correctamente a condiciones ideales. Es un claro ejemplo. Es un gas de condiciones muy necesario y que ahora está siendo muy valorado y económicamente muy caro también. Estos gases pasan por varias fórmulas, por ejemplo, el pavo ratón, que es una de ellas. La otra es el puma dorita, presión por masa por densidad es igual a constante por temperatura. O también puede ser convertido pues al pavo rata, ¿no? Donde al final sale masa sobre masa fórmula. Pero en realidad pues todos aplicamos la misma fórmula, todo sale del pavo ratón, ¿no? Del pavito, busca su pavita, del pavito, ¿no? Igual a pavita, ¿no? Ahí está. Y la ley de Dalton de presiones parciales nos explica que las presiones de los gases específicos, al ser combinados, esta presión, repito, esta presión, al ser combinada, repito, al ser combinada, determina una presión total. Y la presión total ejercida va a trabajar según el tipo de gases que tienen dentro de las moléculas. Por fórmula, el señor Dalton menciona que la presión total es igual a la presión parcial de cada gas distribuido. A, B, C, D. Esta presión parcial va en función de la presión o fracción parcial. Y esa fracción parcial o molar es el número de moles del elemento mencionado sobre el número de moles totales por la presión total. Combino y nos da la presión total. Ley de Dalton, porque tenemos varias leyes. ¿sabes? La ley de Dalton nos habla de las presiones parciales. Es decir, cómo encuentro yo la presión de ciertos elementos que convienen. Por ejemplo, en un balón de oxígeno no solo hay oxígeno, hay nitrógeno. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de nitrógeno parcial existe? ¿Qué cantidad de oxígeno parcial existe? Claro, debe haber una cantidad más de oxígeno que de nitrógeno, ¿no? Para poder llevar a destapar a los alvéolos. Recuerda que ese virus lo que hace es atacar directamente al bronquiolo y al alvéolo pulmonar, obstruyendo el paso de este. Y si obstruye el paso, necesito que el oxígeno y el nitrógeno vaya directamente al tracto digestivo combinado con la vía respiratoria, para que pase todo el oxígeno y destape, pues, el alvéolo pulmonar. Lo mismo que pasa cuando eres una persona asmática, ¿no?
Me agito, ¿no? Empieza a sonar un pitido, ¿no? Ese pitido es el sonido del paso del aire liberado, discúlpeme, del dióxido de carbono, liberado en el momento de la absorción del aire. El sonido del alveolo, un pitido. Ahí suena, ¿no? Ya, pero bien, listo, listo. Estamos hablando de gases ideales. Un gas ideal es aquel que tiene un comportamiento ideal a cierta presión, a ciertas temperaturas, a altas presiones y a bajas temperaturas, ¿no? Es inversa en este caso. Gases ideales. Listo, hasta acá. ¿Todo claro? ¿Se entendió? ¿O volaste muy bien? ¿Mejor que el gas? ¿Habla? Sí se entendió, profesor. ¿Sí? Entonces, si ya estamos llegando a un acuerdo ahorita... Profesor, pero un momento. No te entendí. ¿Qué me dijiste? ¿Un momento qué? Algo me has dicho, no te he entendido. Ya, sigo entonces. Es importante aprenderse todas esas fórmulas de los gases. No te escucho, Andrea. Habla un poco más fuerte, por Es favor. importante aprenderse todas las fórmulas de los gases. No te entiendo lo que me dices. Repito otra vez. ¿Qué dijiste? Sí, es importante aprenderse todas las fórmulas de los gases. Sí, obligatorio. Y es la única fórmula. ¿Cuál es la única fórmula que tienes que aprender? Pavo ratón. No hay más fórmulas. Por eso, ¿dónde está el pumadorita? ¿Dónde está el que a veces le decimos de pumadorita, pues pumatarado, ¿no? El pavo ratón, el pavo rata. Esas derivan del pavo ratón. Y el pavito busca su pavita también deriva del pavo ratón. Eso es importante. Se trabaja sí o sí. Y ahorita lo vamos a hacer por eso. ¿Sí? Vamos a empezar, ¿te parece? ¿Empezamos? Sí. Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? El material que te estamos enviando también tienes parte de teoría para que puedas estudiar. Tienes ejercicios de aplicación para que también tú lo puedas evaluar y plasmar. Y acá vamos a empezar con algunos problemas o ejercicios. ¿Está bien? Vamos a empezar con algunos problemas o ejercicios. Me disculpas un ratito. Se está descargando esto. A ver. Ya, ahora sí, seguimos. Práctica, empezamos. 1. Ejercicio por ejercicio. Determine la densidad del metano, también llamado gas grisáceos o gas grisos, componente principal del gas natural. Componente principal del gas natural. Si este se halla a condiciones normales, así nos dice de frente, ¿no? Si este se halla en condiciones normales. Entonces, vamos a seguir. Determina la densidad del metano. Consulta, ¿qué fórmula debería yo aplicar acá si me estás pidiendo el metano? Te pregunto. Pavo ratón otra vez. Puma. ¿Pavo ratón? Puma. Te estás perdiendo. Puma. Puma Dorita. Es la única fórmula que trabaja densidad. Puma Dorita. Es la única fórmula que trabaja densidad. ¿Está bien? Es la única fórmula que trabaja densidad. ¿Sí? El Puma Dorita. Empiezas. Presión. Profesor, pero me está diciendo condición normal. Profesor, pero me está diciendo condición normal. Ah, ya. Las condiciones normales trabajan a la siguiente formulación. Presión, 1 atmósfera. Yo les dije bien claro que a partir de ahora química cambia de nivel. Subimos el nivel académicamente. No es lo mismo, te ablicé, me adelanté, y para eso tú tienes que venir preparado. Si tú ya tienes el material desde el día lunes y trabajamos la clase los días viernes, tienes que venir estudiando. No podemos venir a improvisar, ¿no? Por eso recién usted me va a enseñar, recién voy a aprender. No, es bueno siempre un poco leer para tratar de entender de qué estoy hablando, ¿no?
Presión, 1 atmósfera. El volumen a condición normal es 22,4 litros. La temperatura a condición normal es 0 grados Celsius. Eso equivale a 273 Kelvin. Y por último, tenemos el número de moles que equivale a 1 mol. Puedes empezar. Presión. ¿Cuánto vale esa presión? Atmósfera. Claro, ahí está. Condición normal es 1 atmósfera. Grábate la condición normal, ¿ya? La masa, estamos hablando del metano. Ya sabes tú, esto fue el 16. tema de la semana pasada. 16 gramos. Unidades químicas de masa, ¿no? Y ahora se está combinando la masa también. La densidad es la que a continuación vas a indicarme cuánto vale. La constante universal, ¿cuánto vale? Cuando la presión es 1 atmósfera. Lo acabo de decir yo. Lo comenté. La constante vale, según atmósferas, 0,082. Y la temperatura a condición normal, ¿cuánto vale? Aquí está. 273. Y lo demás dejo en mano de ustedes matemáticamente. 16 entre 0,082 entre 273. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿0,7? Muy bien, excelente. Tú sí, Morana. 0,7 gramos por litro. Y esa es tu respuesta. 0,7 gramos por litro. ¿Ya está? ¿Listo? Ya estoy esperando que me digas, ya está, profesor. Se supone que a estas alturas ya sabes tú que tienes que tomar tu captura. Estoy leyendo tu chat también ahorita, estoy aprovechando. No te me distraigas, ¿ah? Cuidado. Listo, Listo. Profesor. ¿Listo? Sí, sí, ya sé que estás volando, pero hay que seguir, ¿ya? Vamos a seguir. A ver, 2. Y eso que las preguntas son básicas. Todavía no estamos viendo preguntas de examen de admisión San Marcos, ¿ah? 2. Determina el peso molecular de un gas cuya presión atmosférica es 1 atmósfera y la temperatura es 27 grados Celsius, esto borramos, y la densidad vale 2 gramos por litro. ¿Cuál es la fórmula que debes trabajar? Pumadorita. Muy bien, Pumadorita. Presión por masa es igual a la constante por la temperatura por la densidad. ¿No? Pumadorita, puma retardado también lo dicen, ¿sí? Ahí está. Presión, ¿cuánto vale? Lo dice el problema. 1 atmósfera. Una atmósfera, correcto. Masa es lo que vas a encontrar. La constante universal, ¿cuánto vale? 0,082. 0,082. 0,082. La temperatura, ¿cuánto es? 17. 273. Claro, no, está bien, está bien. Es 203 convertido, pero para Kelvin. Yo ya tengo una temperatura que me dice 27 grados Celsius. Ya pues, si 27, que le hago el 27. 90. ¿Cuánto? 27 más 273. 300. Ah, suma bien, ¿ah? 300 190. Kelvin. 300 Kelvin. La densidad equivale a 2. Pregunta, ¿cuánto vale la masa fórmula? No me está sumando bien, ¿ah?
49,2. 49,2. 49,2. Claro, correcto, muy bien, tu compañero, excelente. 49,2 es el valor de mi masa molecular en gramos por mol, ¿no? Y esa es tu respuesta. Todo lo que yo solo tengo que hacer, escúchame, todo lo que tienes que hacer es aplicar fórmula. No estamos haciendo otro aspecto, solo la fórmula. Y analizar, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta es para poder aplicar esta fórmula? Porque si yo no la analizo, ahí voy a tener bastante complejidad. ¿Me avisas? ¿Me confirmas para pasar a la siguiente pregunta? Listo, profesor. Listo, Ahí profesor. está, Paucar, Listo. muy bien, correcto. Voy a continuar y nos vamos a la preguntita número 3. ¿Cuál es la densidad del metano a 127 grados Celsius y a 1,64 atmósferas? Te pregunto. Fórmula. Fumadorita. Fumadorita. Fumadorita, claro que sí. Presión por masa, fumadorita, es igual a densidad por la constante por la temperatura. Fumadorita. La presión, ¿cuánto vale? 1,64. 1,64. 1,64. La masa fórmula, 16. 16. muy bien. ¿Cómo te diste cuenta que era 16? ¿Cómo te diste cuenta que era 16? 12 más 4. 8 más 4. ¿Cómo te diste cuenta que 16? 12 más 4. Que nos dan el peso atómico. Claro, claro, muy bien. Densidad es lo que te piden. Constante. 0,082. 0,082. 0,82. Temperatura. 400. 400. 400 Kelvin. Entonces, aplica tu operación matemática y dime cuánto sale. ese 0,8. valor. Mira, así, ¿ah? ¿Segura, no? Sí, me había adelantado. Claro, muy bien, Andrea, excelente. Eso es lo que yo quiero. Adelántate. No quiero que me digas, profesor, ya, yo soy hermano. No, adelántate, está bien, trabaja eso. A este nivel tenemos que trabajar. Está muy bien. A ese tipo de nivel tenemos que trabajar. Claro. Muy bien. Seguimos entonces nosotros. Vamos a continuar. Marcamos nuestra respuesta, que es la B. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué número vamos? Te escucho. 4. Muy bien. La número 4. Número 4, ¿no? Seguimos, muchachos, seguimos. Consulta, ¿me escuchan claro o se escucha bajo? ¿Te escuchas claro, Está profesor? bien. ¿Sí me escuchas? Sí, yo no tengo ya que... Claro, yo no tengo que alzar la voz. Si tuviera un aula, de repente alzo la voz, hasta el fondo hay que gritar. Ya no, pues ya no estamos en eso. Estamos en clase virtual ya. Pregunta, ¿qué peso del oxígeno se tendrá en un recipiente de 82 litros? Me das el volumen, me estás indicando la presión atmosférica, la temperatura también, inclusive la masa del oxígeno gaseoso. La fórmula sería, ya no creo que sea fumadorita, esta vez cambia a pavo, pavo rata. El ratón no es ahorita, es pavo rata, donde se coloca al final masa sobre masa fórmula. Presión, te escucho. ¿Cuánto vale la presión? 3 3 atmósferas. atmósferas. Claro, la presión es 3 atmósferas. ¿Cuánto vale el volumen? Está todo acá. 82 litros. 32. 82 litros. ¿Cuánto vale la constante universal? 0,082. Muy bien. 0,082. La temperatura, que también está, pero en Celsius. 300. 300 Kelvin. 300. Claro, eso vale 300 Kelvin, ¿no? Eso vale 300 Kelvin. Y por último, la masa.
¿Cuánto es? 32. 32. 32. ¿Mm? La masa es la que vas a encontrar tú, pues. Pero la masa fórmula es 32. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale esa masa fórmula? 320. ¿Cuánto es? 320. Robocó, se te escucha. ¿Cuánto es? 320. 320. Profesor. ¿Cuánto sale? 320 gramos. 320. ¿Seguros? ¿Todos estamos de acuerdo hasta acá que sale 320? ¿O por ahí hay alguna corrección de repente? ¿Qué sale eso, profe? ¿Sí? Sale eso, ¿no? Muy bien, entonces, listo. Al final de la clase tengo un dato muy bueno, ¿ah? Un dato muy bueno. Al final de la clase todavía. Al final. Entonces, estamos en la pregunta número 4. 320. Seguimos. Pasamos a la siguiente página. Y nos vamos a la pregunta número 5. Calcule la presión en atmósferas. Se me dice la pregunta, ¿no? Calcule la presión en atmósferas que ejerce 100... Y ahora has tomado captura de la pregunta anterior, ¿no? Sí, pero- Sí, profesor. Ya, tomaré captura, por Gracias. favor. ¿Ah? Ya está. Ya. Listo. Dice, calcule la presión en atmósferas que ejerce 160 gramos de metano contenidos en un recipiente de 2 litros a temperatura de 300 Kelvin. ¿Qué fórmula vuelvo a aplicar ahí? Está fácil, me estás pidiendo la presión, pero como dato tengo la masa. ¿Qué fórmula aplico? Pavo ratón. Otra vez, no es Pavo pavo rata. ratón, es Pavo ratón. pavo rata, claro. Eso es pavo rata, ¿no? Y le aplicas acá masa sobre masa fórmula. ¿La presión cuánto vale? X. X, claro. Presión, P. Volumen, 2 2 litros. litros. 2 litros. Constante, 0,082. 0,082. 0,082. Temperatura, 300. 300. 300. temperatura 300. Masa, 16. ¿cuánto? 16. 16. 160 entre la masa fórmula. Ahí recién va la masa fórmula. 16. 16. Consulta, ¿cuánto es la presión? 18. 123. ¿Segura? ¿Segura? ¿O la clave dice así? ¿Cómo es? No, sí, estoy segura. ¿Segura, no? Sí. No sale 123. No, sí sale. Muy bien, sí, es correcto, es 123. Correcto. Yo estaba esperando a ver que me digas, profesor, ¿qué? No. A ver, 123. Atmósferas. Esa es tu respuesta. 123. Hasta ahí. ¿Ya? Tómale tu captura. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Ya estás? Avisa. Listo, No te quedes profesor. callado. ¿Está? Sí, profesor. Ya. Listo. Ya está, ya. Listo, profesor. Ya, continuamos entonces. 6. Esta es una pregunta teórica. Es una pregunta teórica. Vamos a ver cómo me respondes. El denominado gas ideal es un modelo que describe de manera ideal el comportamiento de los gases, tratando de explicar sus propiedades y fundamentos en teoría cinética. Con respecto a los gases ideales, seleccione la afirmación que sea correcta. Seleccione la afirmación que sea correcta, hablando de sus propiedades de un gas ideal, ¿no? A ver, consulta, ¿cuál crees D? que sea
La D, profesor. La D. La D. D. La ¿Por D. qué? ¿Quién me explica por qué? Acá hay algo sospechoso, ¿ah? Tú me dices la clave, pero no me explicas por qué. ¿Por qué? ¿Por qué No crees que un gas... No, que no descartes. Acá tienes que decirme por qué. Un gas se comporta idealmente a altas temperaturas y bajas presiones. ¿Por qué? Porque es una de sus características que tienen las mismas condiciones en temperatura. No es la respuesta. Dime. Yo te enseñé una fórmula que es el famoso Pareto. Presión por volumen sobre temperatura. La presión y el volumen se multiplica, es una regla inversamente proporcional. Mientras que la presión y la temperatura se dividen, es una regla directamente proporcional. Entonces, si una temperatura aumenta, la presión aumenta. ¿Mm? Habla, pues, ¿por qué no hablas? Ya me estoy dando cuenta que estás mirando claves, ¿ah? Ay. Estás viendo las claves, así no me vas a aprender. Estás igual que en curso de letras. Yo no quiero que me digas las claves. Hazlo por tu cuenta. Tal vez la clave esté mal. ¿Por qué te guías de las claves? Hace rato ya de la pregunta 1 se me hace extraño. Extraño se me hace. Y más aún en pregunta teórica. No puedes ni siquiera justificarme por qué es así. Consulta, las moléculas cuando se chocan entre sí, que se llama fuerza de cohesión o colisión, ¿pierden energía? No. No. ¿Qué es lo que hacen? No pierden. Elasticidad creo que era. ¿Ya ves? Ni siquiera fundamentas eso. ¿Ya ves? ¿Cómo te estás engañando? El ingreso tiene que ser por tu esfuerzo, no por una clave. Hemos estado avanzando bien, ahora avanzamos bien porque estás mirando la clave. ¿Sus moléculas pierden energía al chocar? No, ganan. Porque al chocar reciben más energía, se cargan eléctricamente. Ganan, no pierden. Pues. ¿El volumen de sus moléculas es el mismo del gas? ¿El volumen de sus moléculas es el mismo del gas? No. No, porque el volumen es independiente a la cantidad de moléculas del gas. Puedo tener pocos gases, pocas moléculas, pero estas pocas moléculas, al momento de calentarlas, pueden expandirse más, ocupan más volumen. La respuesta es la D. ¿Por qué? Porque se espera de que un gas ideal tenga temperaturas y presiones directamente proporcionales. Se espera, es el comportamiento, pero en la vida real no sucede eso. Pues. Se debería comportar. Es por ese motivo de que la D es la correcta. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Cuidado. Yo con ustedes me estoy volviendo, en tiempo de pandemia, y a tus compañeros, y algunos ahora se han dado cuenta, estoy siendo más exigente, mucho más exigente. ¿Por qué, profesor? Porque estamos pasando pues una situación bien crítica. Política, en salud, ¿no? Política, en salud, económica. Entonces tienes que saber que todo lo que estás haciendo hay que hacerlo con mucha sinceridad y honestidad. No te mientas. En estos momentos no lo hagas, ni en otro momento. Sanmarquino no se puede mentir. Sanmarquino tiene que ser honesto con las cosas que hace. ¿Sí? No por quedar bien conmigo, te aviso. No quedes bien conmigo, queda bien contigo. Ese es lo mejor que te puedo mencionar. ¿Está bien? Este es un consejo. Háganlo bien. ¿Ya? Hagan bien. Ya tus compañeros que están en repaso súper recontra ultra intensivos, ellos ya saben cómo yo trabajo. Ellos dicen, profesor Pacheco, tengo que prepararme bien. Porque si no, yo no puedo improvisar con el profesor. Tú me improvisas,
Yo te saco al toque. Yo ya sé quién improvisa y quién no. No puedes improvisar. Tienes que conocer. Sean honestos, mejor dicho. Honestos con tu formación, con tu educación. La ley de Boyle, de Charles y de Lusa son leyes empíricas que rigen el comportamiento de un gas ideal. Y por eso son denominadas leyes de los gases ideales. Si se tiene una muestra gaseosa de un recipiente rígido, ¿ya? Y cerrado herméticamente, se le enfría desde 100 grados hasta 75, a volumen constante. Seleccione cuál de las siguientes cantidades no variará, no debe variar. Consulta, de 100 grados a 75 hubo una disminución de temperatura. Pregunta, ¿cuál de los valores tú crees que no varía? Y si me responde, por favor, sustenta. Mínimo con tus palabras, pero ya al menos con eso entiendo qué es lo que está sucediendo. Escucho. Muchachos, el consejo que te he dado es para que no te intimides, es solo un consejo. ¿Por qué lo toman así? Te doy un consejo y me da miedo el profesor. No, qué miedo. Habla, participa. Solo es un consejo, no te estoy No es eso, profesor, es sentenciando. que no sé la respuesta, por eso yo no digo. Ah, pero hablen, pues no, profesor, la verdad no sé cómo sacar, pero digan algo. Te quedas callado es peor, es mucho peor. Ya tenemos claro. Ahorita, mira, por ejemplo, Morán ha sido bien sincero, profesor, no entiendo muy bien a qué se refiere. ¿Cuál de ellos no debe variar? A ver, si yo hablo de que no deben variar, por ejemplo, si tú me dices, la energía media de las moléculas, sí varía, porque recuerda que hay una disminución de temperatura, entonces va a haber una disminución de energía en las moléculas. Entonces sí hay una variación. Segundo, la densidad del gas, discúlpame, la densidad del gas, así baje la temperatura, así la aumentes, así aumentes más la cantidad de este gas, va a seguir teniendo la misma densidad. La densidad es igual a R, que es la constante universal. Ambas se mantienen constantes. Entonces, la densidad del gas no varía. En cambio, la energía varía, la velocidad también, porque recuerda que si disminuye la temperatura, la velocidad va a ser menor. ¿Sí o no? A mayor temperatura, mayor velocidad. A menor temperatura, menor velocidad. La presión también, pues, si hay menos temperatura, las partículas van a cesar, van a empezar a menos moverse, no hay mucha colisión. Entonces, el volumen va a empezar a reducirse. Y si se reduce el volumen, entonces va a haber menos presión. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, la densidad del gas, por supuesto, la densidad no cambia acá en nada. Absolutamente nada cambia. Ya, siguiente, vamos. 8. Ya, este sí, ¿ya? Dame ideas. Tú que eres bueno matemáticamente y te gusta, ya estás entendiendo cómo resolver los problemas. 8. Las leyes de los gases ideales pueden resumirse en una sola expresión denominada ley combinada de los gases ideales. Si se tiene 5,46 litros de un gas a condición normal y se varían las condiciones a 0,5 atmósferas y a 298 Kelvin, determina el volumen final en litros de dicho gas. En litros de dicho gas. ¿Listo? Profesor, tengo un volumen y me piden otro volumen. Son dos condiciones diferentes. ¿Cómo lo trabajas eso? ¿Cómo hacemos? Pavito con su pavita. Claro, Paucar. Tú sí, Paucar, ¿ah? Demostrando ahí la jerarquía, muy bien. Y los años, discúlpame, y la experiencia, ¿no? Y la experiencia, ahí está. Vamos a seguir, ya, continúa. A ver, empieza, ¿cómo sería? El primer gas que tienes es el famoso pavito. Presión por volumen 1
sobre temperatura. Eso es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Recuerda que son dos gases, ¿ya? Diferentes. Luego reemplazamos y me dice, ¿no? Si se tiene 5,46 litros de un gas a condición normal, este gas a condición normal, entonces yo tengo acá 5,46 litros a condición normal. Este mismo por la presión 1. ¿La presión 1 cuánto vale? A condición normal, ¿cuánto era? Ya te Bueno, expliqué en un cuadrito. 0,082. No, profe, presión, una como hemos atmósfera. dicho constante, atmósfera. claro, No. una atmósfera. La temperatura a condición normal, ¿cuánto era? 273. Eso es igual a la presión que dice 0,5 que está arriba por el volumen, que es lo que justo nos pide hallar el volumen final, sobre la temperatura de 298 Kelvin. Empezamos entonces. Empezamos acá. ¿Qué dijiste? Volumen 2, ¿cuánto sale? Claro, eso ya lo haces tú, pues, ¿no? Pasa al otro lado, multiplicar, igual, ya, eso lo trabajas tú. ¿Cuánto sale? 11. ¿Cuánto sale? Muy bien, Morán. 11,93. 92 litros, ¿no? El redondeo como está expresado, ¿no? 11,92 litros. Pero no te olvides, de esta manera tengo que saber cómo aplicar los ejercicios. Tómale una captura y te la dejo. 11,92. Listo, profesor. Listo, profesor. Listo, Ya profesor. está, ya. Sigo. Continúo. Pregunta número 9. Uy, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Con número de Avogadros, número de átomos. Muy interesante. 9. Se tiene dos gases de amoníaco y propano en recipientes separados. Muy bien, yo hago mi representación y digo, a un lado tengo yo amoníaco y al otro lado tengo propano. ¿Ya? Entonces, empezamos las interpretaciones. Se tiene dos gases, amoníaco en un lado y en el otro lado propano. Acá están mis dos gases, amoníaco y propano, en recipientes separados, por supuesto, ahí está. Y de igual volumen, todavía es una ley isocórica, ley de Charles, ley de Lussat, Gay-Lussac, ¿no? Ahí está, volúmenes constantes. Si en el recipiente que contiene amoníaco, existen 9,6 por 10 a la 23 átomos en total, pregunta. Escucho. ¿Qué le hacemos a ese número? Ahorita mismo. Dividirlo. Divide con el número de con Avogadro. Avogadro. Dividimos. ¿Y con qué número de Avogadro? ¿Con cuál de todos los Avogadros? 6,022 a la Por 10 10, a la 23. 23. ¿Por cuánto? 6, por 10 a la 23, ¿no? ¿Qué pasó con la caja? Ahí, ahora sí. 6, por 10 a la 23. 6, por 10 a la 23. O 6 por 10 a la 23, ¿no? ¿Cuánto sale esa división? Chao, 10 a la 23. 1,6. Me queda 1,6. 1,6 atmósferas. Ahora, este valor que ya tienes en atmósferas, lo debo comparar con la masa obtenida en condición de Avogadro. Olvídate de la condición de Avogadro, ya está la condición Avogadro. Solo opera. ¿Cuánto será la masa de acuerdo al propano? Arriba va la pregunta, abajo debe ir lo real.
¿Cuánto es la cantidad de átomos que veo del amoníaco? Así como veo átomos, ¿cuánto es? 17. 17. 17 átomos. 17, no, ese es gramos. Te estoy pidiendo la cantidad de átomos. 4. 4. Claro. Solo átomos. 4 átomos. ¿Y la masa real del propano cuánto vale? Hay que sumar. 24. 17. La masa del propano. Acá está. 44. 44. 24. 44, Morán. ¿Cuándo no? Ahí está tu compañera salvando al salón. 44. Tu compañero 11 me dice. ¿Dónde sacas 11? Eso se nota que estás volando, ¿ah? Te voy a dejar volando todavía, ¿ya? X, ¿cuánto vale? 17,6. ¿Segura? 17,6. Sí, Sí, ¿Bien 17,6. segura? segurísima. Recontra, sí, recontra. 7,6. Sí, profesor. Sí, Ultra, profesor. ultra. Sí. Ahí está tu compañero Robocop. Sí, profesor. Ya, si tú lo dices, te voy a hacer caso. 17,6 gramos. Es tu respuesta. ¿Estás bien? Es correcto. 17,6. Tómale una captura, por favor, para continuar, ¿ya? Ahí está. Tómale una captura. Un ratito, espérate. Vamos a poner acá la opción para que no cargue ya. Listo, ya. Que esté enchufado, pero que no siga cargando. Ya, ahora sí, 17,6. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se está entendiendo todas las fórmulas por Pero, ahora. ¿podría explicar? Disculpe, profesor, ¿podría explicar la 9 de nuevo rápido? Ya, rapidísimo. Tengo dos gases, amoníaco y propano. El amoníaco vale 9,6 por 10 a la 23 átomos. Este número tan grande, obligatoriamente voy a tener que, repito otra vez, agregarle el abogado. Le divido entre abogados. Y eso se convierte en 1,6. Entonces, como acá hablaba de átomos, entonces yo tengo que buscar en la parte inferior lo real. Ya te enseñé unidades químicas de masa. En la parte superior escribes la pregunta y en la parte inferior lo real, lo que tienes en el problema. 1,6 átomos y abajo son la cantidad de átomos, ¿no? Un nitrógeno más 3, 4 átomos. Lo comparamos con la masa real del propano, 44. Y arriba, claro que está la masa por allá, ¿no? De esos datos. Aspa y nada más. Entendible, gracias, profesor. Ya, muy bien. 10. Seguimos, vas a hacer récord, ¿ah? Estás avanzando un poquito más que tus compañeros del otro salón. Poquito más. 10, vamos a seguir. A ver, hasta donde lleguen. Si del 10 veo que ya no pasamos a una 15 para ir al final, ¿ya? De repente tú dices, profesor, las primeras son difíciles, pero son fáciles. Un balón hermético contiene 4,8 kilogramos de oxígeno, me estás dando la masa, que ocupa un volumen de 82 litros a temperatura de 27 grados Celsius. Determine usted la presión atmosférica y el volumen en litros que ocupará este gas a condición normal. Mira, quiero que observes acá. ¿Ya? Préstame atención. Mira, te están dando, te piden hallar primero la presión. Te están pidiendo la presión. Y luego me estás pidiendo hallar el volumen en litros que ocupará este a condición normal. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo trabajo esto primero? Vamos primero por la presión. Pues. ¿Cuál es la fórmula de la presión? Pavo rata. Pavo rata, correcto. Vamos a colocar la masa real en la parte superior. Masa sobre masa fórmula. Inmediatamente, ¿cuánto vale la presión? Es lo que te estás pidiendo. ¿El volumen cuánto vale? 82. Ahí lo tienes. 2 litros. 82. ¿Cuánto vale la constante? 0,082. 0,82. A tu compañera Robocop otra vez. 0,082. La temperatura.
300 Kelvin. 300, José Franco. La masa. En vez de kilos, ¿qué te parece a gramos? 4.800 gramos. Porque la pregunta me dice 4,8 kilos. Entonces mejor lo convierto a gramos y trabajamos en gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa del oxígeno gaseoso que observas, ¿cuánto vale? 32. Claro, 32. Entonces, si vale 32, mejor colocamos en gramos, que es más sencillo. O si querías convertirlo a kilos, 0,032 también, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuánto vale la presión? Te escucho. 45. ¿Así a secas? Sí, 45. ¿Seguro? ¿Todos estamos de acuerdo con tu compañera? ¿Sí? 45, ¿no? Profesor, ¿la presión es 45? Claro que sí. Si es 45, entonces, ¿qué debo hacer? Así pues. Esta respuesta no la veo. Claro, sí está. Esto sería 4,5 por 10 a la 1. O por 10. Y la clave ya salió sin tener que hacer el otro problema. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Profesor, ya, y si me pide usted el volumen, ya pues está fácil. Más fácil todavía. El volumen equivale a 82 litros. Ya pues. Si ya sabes el volumen que vale 82 litros, ¿qué le vas a hacer a esos 82? ¿Condición qué? La condición normal, Claro, pues ¿cuánto vale eso? 22,4. 22,4, ¿no? Ya tú ves ahí, ya te lo dejo eso para que tú te desenvuelvas un poquito acá, ¿no? Aunque yo prefiero, en vez de hacer esto, tomar el número de moles, que es más fácil, y el número de moles es 4.800 sobre 32. Y eso me da, ¿cuánto me da, hija? A ver si lo divides. 150. Claro, y a eso le afectas por las condiciones normales, que es 22,4. Y prefiero hacerlo así, más rápido. Y es directo. Y eso sí me da 3,36, porque en realidad nos da 3.360 por 10 el cubo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ya. Sí, Muy bien. profesor. Último problema. Terminamos. Tómale la captura. ¿Ah? Ahí está. Te lo voy a poner en ampliación. Ahí está. Listo. Tómale captura. Mientras voy avanzando con el otro problema. Y el último, porque el tiempo ya nos ganó. Ya está, profesor. ¿Ya está? Ya. Ahora sí. Siguiente. ¿Haga qué? ¿Qué dice tu compañero? Está muy bien tu compañero, creo. ¿Ah? Haga la segunda parte. Dice, ¿qué segunda parte? La segunda parte de la próxima semana. No sé, chistosa. Haga la segunda parte, dice. Con el tiempo que nos alcanza, en el tiempo que nos alcanza, voy a hacer la segunda parte. A ver, sigue. Los parámetros del estado, presión, volumen, temperatura, moles, definen el comportamiento que pueden tener un gas, siendo la presión el parámetro más utilizado. Al respecto, determine usted la secuencia de verdad o falsedad. La unidad de la presión, según el sistema internacional, ¿es correcto que sea en pascales? ¿Verdadera? ¿Verdadero? Verdadero. Según el sistema internacional, me pide que la presión tiene que ser en pascal. El barómetro mide la presión atmosférica, ¿es correcto? Verdadero. 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 A ver, continúa Y tú. verdadero. Verdadero. ¿Y cómo sabes tú que el barómetro mide la presión atmosférica? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Usted no lo dijo? Yo no dije barométrica, yo dije manométrica. Otra vez, la clave. Chistosos ahí, ¿eh? No, Verdadero. profesor, no. Profesor, en el, Que en yo el recuerdo PPT que de Varo- geografía también Sí, lo había. dijo.
Sí lo he dicho, ya ves, sí lo he mencionado, tranquilo, no te emociones. Me asusta, no te profesor, me fastidies. asusta. La presión manométrica que uno trabaja es la presión de cualquier atmósfera, cualquier tipo de presión, milímetro de mercurio, pascales, kilopascales, cualquiera. En cambio, la barométrica trabaja exclusivamente más con la atmosférica, ¿no? Que es la presión que se trabaja normalmente cuando nosotros nos vamos al Cusco, cuando de repente nos vamos a la costa, hay mayor presión, menor presión, elevación, ¿no? Es así, ¿ya? Entonces, todo esto es verdadero. ¿Listo? Muy bien, hasta acá, muchachos. Un gusto haber trabajado con ustedes el tema de estado gaseoso. Espero que haya quedado todo así a la perfección y nos estamos viendo acá hasta la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Quedó, muchachos? Profesor. Sí, profesor.